Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y antes de empezar, les quería decir una cosa, ya que me di cuenta que el segundo video del canal, que habla sobre las temperaturas, le sirvió a alguien. Y eso me quiere decir que el canal está yendo por buen camino, ya que con la ayuda de ustedes podremos hacer que el canal crezca, y así poder llegar a más personas, y juntos crear una comunidad gamer donde todos nos podamos ayudar. Es bellísimo. Y ya dejándolo cursi, vamos a empezar con el video. Ok, como habrán visto en la miniatura, les voy a hablar sobre un mouse gamer bueno, bonito y barato, y me estoy refiriendo al mouse gamer Logitech G203, un mouse que ya lleva un gran tiempo en el mercado, ya que su fecha de lanzamiento fue en el año 2017, pero sigue siendo uno de los mejores mouse para ese gamer de entrada, e incluso para algunos gamers que ya tienen experiencia, sigue siendo para ellos uno de los mejores mouse. Así que los voy a dejar con un unboxing, y ya saben, todo unboxing es bueno con una buena música. Terminando el unboxing veremos lo que viene adicionalmente con el mouse, y como verán en las imágenes nos traen tres cosas, lo que serían las instrucciones, una presentación de Logitech de color negro y un sticker con la G de la marca Logitech. Pasando a ver las dimensiones y peso, nos encontraremos que el mouse pesa 85 gramos y eso es bueno ya que no será tan fácil levantar el mouse del mousepad, que nos dará una mejor precisión. Tiene una longitud de 116,6 milímetros y un ancho de 62,15 milímetros. Siguiendo con las características que dice en la caja, veremos que una de ellas dice 8000 de DPI. ¿Y qué es el DPI? Rápidamente les voy a decir que el DPI es la sensibilidad que tiene tu mouse. Nosotros tendremos 4 tipos de configuraciones predeterminadas de DPI, que la mínima llega a ser 250 de DPI y la máxima 2500 de DPI. El máximo de DPI que podemos conseguir es 8000. Obviamente tendremos que descargar el software de Logitech y configurarlo desde ahí. También dentro del software podemos configurar 5 tipos de valores de DPI durante el juego. Así que si quieren un video enseñándoles cómo descargar y usar el software de Logitech, abajo en los comentarios los leeré. Viendo la siguiente característica, hablaremos sobre los botones. Contamos con 4 botones que llevan todos los mouse y con 2 extras que también traen toda la mayoría de mouse gamer. Hay otros que vienen con 6 y con 8, pero esos son otros modelos. Pasando a la última característica, hablaremos del RGB. Según la caja dice que cuenta con 16,8 millones o miles de colores, pero a simple vista creo que se pueden apreciar 8 o 9 colores. Igual les dejaré acá un video rápidamente. Siguiendo veremos que el mouse cuenta con 4 soportes, si lo podríamos llamar así, que al parecer están bien lubricados, y también con un sensor óptico, y también podrán ver lo que sería el botón del DPI. Ya para entrar a conclusión, este mouse nos serviría para diferentes tipos de juegos, tanto como Total, LOL, CSGO, Valorant y otros más que no he mencionado. Eso quiere decir que tiene un gran desempeño para juegos. Las 1000 señales por segundo del G203 representa una rapidez 8 veces superior a la de los mouse estándar. Aparte de todo lo mencionado, también quiero decirles que tiene un diseño muy clásico que se inspira en el diseño clásico del legendario mouse Logitech G100S para juegos. También tiene un sistema mecánico de tensión de botones que utiliza muelles metálicos para mantener los botones izquierdo y derecha siempre a punto para el clic. Otra cosa que resaltar son que los 6 botones que tenemos son programables dentro del software. Y ahora sí, para terminar les hablaré sobre mi experiencia de uso con el mouse. En el tiempo que he tenido el mouse no me ha defraudado en lo que son juegos, ni tampoco en la edición de video, ya que configuré los 2 botones en el Fortnite para construir piso y pirámide, así que yo sí lo recomiendo al 100%. Y hablaremos sobre el precio. En mi país
está costando alrededor de 125 hasta 140 soles, y yo creo que es un precio muy descabellado, ya que en el año pasado estaba costando 95 soles, pero por el tema de la pandemia, los precios se han subido. Y también hay un modelo en color blanco, ya que yo no les recomiendo buscar en lo que serían los centros comerciales, ya que ahí han subido demasiado los precios y aparte hay mucha aglomeración de personas. Lo mejor sería buscar en una tienda donde los precios estén razonables, y a mí me costó 105 soles, que equivalen a $30. No te olvides en darle like y suscribirte y activar la campanita, ya que estaré subiendo frecuentemente videos. Y acá les dejo una partida que la gané pero no la grabé con el OBS y tuve que regrabarla en las partidas guardadas de Fortnite. Si llegaste a ver todo el video te lo agradezco y que Dios esté con ustedes. Yo voy a mi destino y voy a ganar.